Bueno, entonces, haciendo una breve recapitulación, estamos pensando en lo que pasó con las teorías pedagógicas, es decir, las cosas que se dicen sobre cómo es la educación y cómo debería ser a partir de la segunda mitad del siglo XX. Dijimos que primero hubo una ola importante de desencanto y podríamos como asociarla al proyecto desescolarizador de Illich porque nos permite como ahí anudar un montón de cosas. Ustedes lo pueden leer en Carreño, lo van a comprender mejor ahí, ¿no? Podríamos tomar la figura de Illich como para representar bastante bien este desencanto, ¿no? Esta denuncia. Después dijimos que gestándose más o menos en esa época, pero se hace bastante más patente después del Mayo francés en el 68, empieza a estar esta idea bien fuerte de la escuela como un instrumento de opresión, ¿no? Estas teorías de la reproducción cultural que dicen que la escuela, como otras instituciones de la modernidad, no solamente la escuela, lo que hace es contribuir a que se perpetúen las desigualdades. Y ahora llegamos a lo que nosotros llamamos pedagogía crítica, que es como un tercer movimiento que empieza con Freire en los 70 y que sigue con Giroux en los 80 y al que se suman Apple, McLaren, Kinchelow y un montón de pedagogos, muchísimos, y a los que pertenecemos nosotros como cátedra, que sería la mirada de las pedagogías críticas. No las pedagogías críticas reproductivistas, que son las anteriores. Cuando acabamos de pedagogía crítica, hablamos de este punto 3. La escuela es una oportunidad. Y les voy a decir una frase que para mí es como la frase que ayuda a entender esto. El lugar de la reproducción cultural es el lugar de la producción cultural. Es decir, todos los enclaves sociales, las instituciones sociales que yo uso para crear hegemonía, para crear dominación, para crear opresión, podrían ser reutilizadas o usadas para crear oportunidades para la liberación, para la autonomía, para la soberanía del sujeto, para el ejercicio de sus derechos. La escuela puede ser un instrumento de dominación, sí, pero también puede ser el lugar donde podamos empezar a generar espacios de autonomía y libertad para los sujetos. Podría ser la escuela el lugar donde las personas aprendieran la libertad, definieran la libertad en sus propios términos, se leyeran en el mundo y libremente definieran qué quieren ser y se instrumentaran, se procuraran los modos. Esto es la pedagogía crítica, pensar que la escuela, si bien podría estar abocada a la reproducción de la dominación, es una oportunidad para trabajar desde dentro la posibilidad de pensarse con independencia, con autonomía, con derecho. Les puse como ejemplo esto, no sé si ustedes, pero yo y mis hijos también han trabajado muchas veces con planiferios que han tenido que colorear, pintar, escribir, es más, Gaspar todavía lo hace, que está en cuarto año de secundario. Y si uno mostrara este mapa, que es un mapa que ya hace mucho que está en circulación y que ha traído cola, eh, uno vería una diferencia entre el planiferio que se compra, el mapa político, ¿no? Que uno compra como planiferio y este. Y lo cierto es que hay muchas representaciones del planeta Tierra y muchas representaciones de los territorios. Y la representación que uno compra en la librería para pintar es siempre la misma, pero es una posible, ¿no? Y esta, por ejemplo, sería una representación que podríamos decir que es un poco más justa porque representa proporcionalmente mejor a los territorios que la anterior. A partir de este mapa se ha ido pensando mucho y por muchas cuestiones que vamos a discutir más la clase que viene seguramente, hemos ido pensando mucho esta idea de que una de las cosas que los docentes podemos ir haciendo en las escuelas para que las escuelas sean una oportunidad es permitir que los estudiantes desnaturalicen aquello que viene naturalizado, como por ejemplo que el mapa que compran y que colorean es el mundo. No, no, no es el mundo, es una representación posible del mundo que beneficia a algunas personas en el mundo, porque Europa se ve en el centro, porque se ve grande, más grande de lo que es, porque va en línea con esta idea que tenemos de amar lo europeo. Y a nosotros nos deja en la periferia del mundo, aislados, en una proporción, las proporciones de Alaska, de África, si ustedes siguen por internet este mapa de Gal Peters, se van a dar cuenta que eh, el anterior tenía como errores de proporción, ¿no? Hay un texto de Galeano en la escuela Patas Arriba, en la escuela del revés,
que habla de este mapa, ¿no? Del mapa común que nos dan en la escuela y de este mapa. ¿Qué quiero decir con esto? Que un profesor crítico, un pedagogo crítico que es profesor de historia, de geografía, de inglés, puede utilizar los materiales que tiene en el aula, los contenidos que tiene que enseñar, para que los estudiantes empiecen a hacer preguntas sobre aquello que nunca fue preguntado. Esto es pedagogía crítica. Y acá me voy a parar. Cuando digo crítica en la pedagogía crítica, no es el significado de crítica, por supuesto que no es el significado de crítica cuando estoy criticando a alguien y digo, ay, vos viste cómo engordó tal. No, por supuesto que no tiene que ver con ese significado de crítica. Pero tampoco con el que muchos profes dicen cuando dicen, no, porque yo en la escuela les enseño pensamiento crítico. Entonces vos les preguntas, ah, sí, ¿qué hacen? Y les doy un artículo, por ejemplo, y les pregunto qué opinan, lo cual está buenísimo, ¿no? Que nos pregunten qué opinamos de las cosas que leemos y no solamente que nos la den para que las engullemos y las traguemos. Pero en realidad, cuando uno habla de pensamiento crítico, la palabra crítica de la pedagogía crítica tiene que ver con desnaturalizar, con poner preguntas donde nadie las había puesto. Por ejemplo, el planiferio. Si yo les hago comprar a los estudiantes el planiferio del kiosco, pero en la clase trabajo con este, y los estudiantes seguramente van a decir, pero es diferente. Y entonces yo puedo decir, sí, ¿y cuál es verdadero? Y podemos charlar con los estudiantes respecto de que son solo representaciones y que dependerá de quién lo haga y que hay formas incluso bellísimas de representar el mundo que ni siquiera tienen 5 continentes y que quién dice que no son más válidas que esto. Uno como profesor en la clase, como uno no es un objeto, eso también viene de la pedagogía crítica, los profesores no son objetos, no están en la línea transportadora, nosotros no agarramos el material de clase y hacemos así y les decimos a los estudiantes, bueno, úsenlo, no, nosotros somos seres creativos, entonces cuando yo abro el libro de geografía, de historia, de ciencias sociales, de inglés y veo un planiferio tradicional, ¿por qué no puedo llevar a la clase otro planiferio diferente? ¿Por qué no puedo dejar que ellos se pregunten y desnaturalicen? La pedagogía crítica, la palabra crítica es transformar algo que se da por sentado en una pregunta. No se olviden, no tiene que ver con decir algo o dar una opinión. Eso no es crítica en la pedagogía crítica. Bueno, espero que quede más o menos claro. ¿De dónde viene esto de la escuela como proyecto contrahegemónico? Es decir, bueno, pensar que la escuela podría ser una máquina de producir dominación, opresión y demás, o podría ser la forma de proyecto de contrahegemonía, es decir, podría generar libertades, podría generar soberanías, podría generar derechos. ¿De dónde viene? Yo les incluí 3 referentes que me parecen interesantes. Uno es Freinet, porque es un pensador del siglo XIX, principios del siglo XX, muy preocupado ya porque las clases populares recibieran una educación interesante y potente, ¿no? Que la educación no solamente fuera dada a aquellos que tenían la posibilidad de pagarla, porque además pensaba que daba una ventaja, que la educación eh, de alguna manera garantizaba ciertos bienes culturales que eran importantes para todas las personas que vivían en la sociedad de adquirir. Él ha hecho una crítica al escolasticismo, es uno de los primeros representantes de la pedagogía popular y tenía un montón de estrategias de trabajo con los estudiantes, como el texto libre, la imprenta escolar, el trabajo-juego, que si uno lo mira de un lugar medio ingenuo va a decir, ah, sí, era, eh, qué didáctico que era, ¿no? Como qué creativo, pero en realidad cuando uno escribe y publica lo que escribe, no es nada más que está siendo motivante escribir, sino que le da importancia a la palabra de uno mismo, ¿sí? No es lo mismo responder una pregunta de un libro con la información que está en el libro que escribir un poema y publicarlo, vos publicarlo, ¿no? Eh, yo tengo un ahijado que vive en la Sierra de los Padres y tuvo una maravillosa maestra hace un tiempo que les hizo publicar sus poemas, les hizo escribir poemas, les enseñó a escribir poemas, les enseñó a ilustrar, les enseñó todo lo que tenía que ver con la preparación de un libro, les enseñó cómo se podía hacer un encuentro cultural, hicieron los cálculos de todo, lo presentaron a los padres, lo llevaron al Consejo Deliberante a presentarlo y hay un libro, lo tengo acá, espera.
espero que lo vean, no sé si se ve bien, tengo un montón de estos, pero es un libro que está hecho e ilustrado donde hay una poesía de mi ahijado. Mi ahijado ya es escritor, ¿sí? Escribir algo y que sea publicado no es solamente una idea interesante para que los chicos se motiven, también es una forma de enseñar ciudadanía. En eso andaba Freinet. Milani es adorable. Por favor, vayan y lean sobre Illich, vayan y lean sobre Milani. Les va a encantar Sacerdote, Escuela de Barbiana. Interesantísimo hasta cómo se publican las cartas que hace. Se le fue todo el mundo al humo. Tiene una historia que es exquisita, no se la pierdan, no se lo pierdan a Milani. Pero es un tipo que sencillamente decía algo así como, eh, hay que pasar más tiempo con los alumnos que más dificultades tienen para aprender. No hay que darle a todos lo mismo. Hay que gastar el doble de esfuerzo para el que tiene la mitad del capital cultural, aunque no lo decía en estos términos, cuando entra a la escuela, ¿no? Dice, no hay nada tan injusto como tratar igual a quienes son desiguales. La expulsión, la deserción y el fracaso escolar son responsabilidad del modo en que los chicos entran. Hay chicos que entran a la escuela con un código cultural muy diferente al de la escuela. Bueno, esos son mis mejores alumnos, porque esos demandan de mí todo mi trabajo como docente. A ellos me tengo que ocupar en tiempo completo. Con ellos me tengo que sentar, ¿sí? Y también va anticipando esta idea que después Freire la va a trabajar muchísimo, que es la lectura de la realidad. Es decir, leerse a sí mismo y leerse en el mundo. Él trabaja con las cartas son cartas para las maestras. Hay una crítica ahí a la maestra, pero en realidad es una crítica a una forma de pensar la educación, donde el maestro termina siendo un instrumento para esta dominación social. Por eso volvemos, cuando hablamos de la escuela como un proyecto contrahegemónico, estamos pensando en la posibilidad de educar, usar la escuela y la educación en general para ir contra lo establecido. Y el último ejemplo es Simón Rodríguez, que para mí es una figura contradictoria, pero es muy importante porque es una figura latinoamericana que pregonaba que no teníamos que calcar a Europa, sino que teníamos que ir como eh, procurándonos de nuestras propias marcas identitarias, ¿no? Que teníamos que poner el oído y poner también los modos al servicio de quienes realmente éramos, ¿no? Lo cual ha sido muy interesante, particularmente por el momento en el cual lo proponía.